Bienvenidos a Historia del Fútbol Mexicano. Imaginen esto, una liga donde el líder que nadie esperaba parece que se va a caer cada semana. Y los equipos grandes, los favoritos pues, tropiezan una y otra vez con los de abajo. Así, más o menos así, llena de incertidumbre, de emoción, arrancó la primera mitad de 1943 en aquel torneo de liga 1942-1943. Al principio, todos pensaban en Atlante, en el España, pero la realidad era otra. El modesto Marte iba de líder. Aunque, la verdad, pocos creían que les duraría el gusto. ¿Podrían aguantar? ¿Iban a despertar por fin los gigantes? Justo ese periodo, enero y febrero de 1943, es el que vamos a revisar hoy. Vamos a meternos a fondo. Queremos ver los momentos clave, esas sorpresas monumentales y cómo esa lucha por el liderato reflejaba una volatilidad tremenda, casi una lotería cada domingo, ¿no? Vamos a seguir de cerca al Marte, claro, al líder, pero también a los que le pisaban los talones. Atlante, España, a un América que daba chispazos, al Necaxa que siempre peleaba, al Moctezuma que era fuerte en casa, y bueno, hasta los de abajo, ¿no? Asturias y la selección Jalisco, que también dieron sus campanadas. Y vaya que las dieron, desde el principio, Arrancando el año, 3 de enero tuvimos un resultado que sacudió todo. América contra España. En el papel, pues parecía un juego fácil para la España, que venía bien, contra una América que nomás no encontraba cómo. Totalmente, o sea, todo indicaba una victoria cómoda de la España. Pero el fútbol, pues, tiene estas cosas. Exacto. América salió, como transformado, con una garra tremenda. Para el medio tiempo, y nadie lo podía creer, ya iban ganando 3-0. 2 de Octavio Vial y 1 de Luis Tití García Cortina. España intentó, metió Gallardo, pero nada. América siguió y terminó 6-2. Una goleada escandalosa. La mayor sorpresa hasta ese momento, yo creo. Híjole, es que lo fuerte no es solo el marcador en sí, que ya es mucho, sino lo que significó, ¿no? Ese 6-2 no fue casualidad. Fue como un golpe en la mesa del América y al mismo tiempo un baño de realidad para el España. Fue la primera gran señal de que esa jerarquía que todos daban por hecha, pues era súper frágil en este torneo. Le metió una dosis de incertidumbre brutal y demostró que América, al menos ese día, pues tenía con qué, ¿no? A pesar de ser tan irregular. Y esa irregularidad fue la palabra clave de enero, la verdad. Vimos, por ejemplo, un duelo allá abajo, en el fondo muy emotivo, que Asturias le ganó 3-2 a la selección Jalisco. Luego Atlante, que quería acercarse a la punta, le ganó 4-2 a Necaxa. Y ahí destacó muchísimo Horacio Casarín, le metió 3 a su ex equipo. Lo de Casarín contra Necaxa siempre era tema, ¿verdad? Y esos 3 goles, confirmaban su calidad y también, pues, lo mucho que Atlante dependía de él para seguir ahí peleando el liderato que tenía Marte. El España, por su lado, pues tenía que recuperarse del trago amargo del 6-2, ¿no? Y lo hizo. Le ganó 3-0 a Moctezuma, como diciendo, aquí seguimos. Y el América, que parecía que ahora sí agarraba vuelo, después de golear, despachó 4-1 a Asturias. Vial otra vez anotando. Pero espérate, que enero todavía tenía más. Cierto, todavía faltaba un agarrón muy esperado. Sí, el 21 de enero. El Parque Necaxa me imagino a reventar. Jugaban Necaxa contra el líder, contra Marte. Era como la prueba de fuego para los dos, ¿no? Necaxa para ver si se metía de lleno a la pelea y Marte para demostrar que lo suyo no era pura suerte. Claro, un escenario perfecto para un partidazo. Y la presión, yo creo, estaba más sobre Marte, ¿no? Defender ese liderato inesperado contra un rival con historia y en su cancha. Y fue eso, un partidazo. De ida y vuelta. Una joven promesa del Necaxa, Antonio Toledo, tuvo su tarde soñada. Metió 3 goles, un hat-trick. Parecía que ahora sí Necaxa tumbaba al líder. Imagínate, 3 goles de Toledo en ese partido, el estadio se debió caer. Mostraba el talento nuevo que estaba surgiendo en la liga. No, increíble. Pero justo cuando parecía que Marte se venía abajo, sacaron la casta. Demostraron una capacidad de reacción bárbara. Manuel Alonso, que era un jugadorazo de ese equipo, metió 2. Y José Gómez otro. Y rescataron un empate 3-3. Agónico. Ese empate fue oro molido para Marte. Más allá del punto, ¿sabes? Demostraron una fuerza mental importante. Remontar así, de visita, con el rival encendido, decía mucho de su carácter.
A lo mejor la prensa lo subestimaba, pero ahí demostraron que tenían con qué pelear. Aunque bueno, también se vieron sus broncas en defensa, ¿no? Y el mes cerró con más resultados raros. España volvió a tropezar, perdió en casa 1-3 con la selección Jalisco, que venía de perder con el Colero. América tampoco pudo seguir la racha y empató 1-1 con Moctezuma. Y Marte, pues para no variar, volvió a empatar 3-3, ahora contra España. Entonces acabamos enero y el panorama era, pues claro, Marte seguía líder, un poco por ellos y otro poco porque los de atrás nomás no podían ser consistentes. Atlante era el que estaba más cerca, luego Necaxa un poquito más atrás, pero la palabra clave era esa, inconsistencia. Equipos que goleaban una semana y a la siguiente, ¡pum!, perdían o empataban con el que fuera. Nadie lograba afianzarse. ¿Y si enero fue movido? Febrero. Febrero confirmó esa locura. Empezó Necaxa ganándole apenas 2-1 a la selección Jalisco, que seguía sin carburar. Pero entonces llegó la que, para mí, fue la campanada más fuerte de esos meses. Otra, híjole, parecía que era de a una por semana. ¿Y qué campanada? El último lugar, Asturias, recibía el segundo, al Atlante. Los azulgranas se pusieron 2-0 arriba rapidito, parecía pan comido. Pero entonces, Asturias, con un ex-atlantista, Alberto Caballo Mendoza, como líder, bueno, las crónicas dicen que tuvieron una feroz reacción. Le dieron la vuelta y ganaron 3-2. No, bueno, impresionante. Que el último le remonte un 2-0 al que va en segundo. Eso es dinamita pura para la liga. Un golpe anímico durísimo para el Atlante, me imagino. Y una inyección de ánimo para Asturias. Y encima con Mendoza, que había sido figura del Atlante. El guión perfecto del drama. Lo curioso es que, para suerte del Atlante, ese mismo día el líder, Marte, también perdió. Moctezuma, que en Orizaba era otra cosa, les ganó 4-3 en un partido muy peleado. Así que, a pesar de la derrota dolorosa contra Asturias, Atlante no se alejó tanto. En su casa era un león y le pegaba al líder y mantenía todo apretadísimo. La irregularidad de unos compensaba la de otros, básicamente. Y el festival de sorpresas siguió. El 11 de febrero, América, que quería ya consolidarse, recibió a la selección Jalisco que andaba dando tumbos. Y Jalisco les metió 5-2 a domicilio. Otra goleada visitante totalmente inesperada. Desconcertante, ¿verdad? Jalisco capaz de perder con los de abajo y luego ir y golear de visita a un equipo como el América. Refuerza la idea de que hacer pronósticos era, pues, casi imposible. Días después, Necaxa dio otro golpe fuera. Le ganó 3-2 en la cancha difícil de Moctezuma. Mientras que España como que encontró un respiro, ganándole 3-0 a Asturias. Tantos resultados tan cambiantes, sobre todo esas victorias de visita tan sorpresivas, te hacen preguntar, ¿no? ¿Era nada más que todos estaban muy parejos? ¿O había otros factores más de fondo en esa época? Pienso en los viajes, que eran larguísimos y cansados en autobús o tren, las canchas distintas, la adaptación al profesionalismo que apenas empezaba, la preparación física que igual era muy desigual. Podrían ser un montón de cosas invisibles detrás de esa lotería semanal. Es una buena reflexión, sí. El caso es que llegamos al final de febrero con la liga al rojo vivo. Y se venía el duelo directo por la punta, Atlante contra Marte. El partido que todos estaban esperando. Ahora sí, el momento de la verdad para los dos. Un juego tenso, ¿eh? Se jugó con mucha cautela al principio. Marte como que especulaba un poco, sabía que el empate no le caía mal. Pero en el segundo tiempo cambió la cosa. Un debutante del Atlante, de apellido Buenabat, sacó un tiro y gol, el único del partido. Atlante 1, Marte 0. ¡Qué momento! Un gol decisivo de un novato en el partido más importante hasta entonces. Con esa victoria, Atlante alcanzaba a Marte en puntos. La lucha por el título estaba más cerrada que nunca. Mientras tanto, en otras canchas, la selección Jalisco volvía a perder, 3-1 con España. Y ahí empezaron a salir rumores de serios problemas internos que chance explicaban por qué eran tan irregulares. Y América le ganó 3-2 a Asturias, mandando a los asturianos al último lugar. Esos problemas internos en Jalisco podrían ser una pista, ¿no?, para entender sus altibajos. Y Asturias, pues a pesar de su victoria épica contra Atlante, no lograba salir del hoyo.
confirmando que esas sorpresas eran muchas veces solo chispazos. Entonces llegamos a la penúltima jornada clave de febrero. Atlante tenía una oportunidad, de oro. Recibía a Moctezuma. Si ganaban, se ponían líderes solos por primera vez. La presión para Atlante debió ser tremenda. Tener ahí tan cerca la posibilidad de ver a todos desde arriba. Salieron con todo a buscar el gol desde el inicio. Atacaron y Horacio Casarín, quien más, logró anotar. Parecía que ya estaba, que el liderato era suyo. Pero Moctezuma, que esa tarde se defendió sorprendentemente bien, aguantó como pudo y, en una jugada aislada, penal a favor de Moctezuma. Faustino Padilla no falló. 1-1 final. Más fiel a su estilo, impredecible otra vez, siendo clave. Ahora frenando al otro aspirante. Un empate que supo a derrota para los azulgranas, seguro. Pero que mantenía la emoción, porque todo dependía ahora del último partido del mes. Marte recibía a Necaxa. Si Necaxa ganaba, habría triple empate en la cima. El escenario era dramático. Marte, Atlante y Necaxa podían terminar febrero empatados en puntos. Tensión máxima para ese último juego. Y el 28 de febrero, en ese Marte versus Necaxa, se sintió esa tensión, vaya que sí. Marte, que acababa de ser alcanzado por Atlante, salió nervioso. Necaxa apretó al principio y el portero de Marte, el famoso Eugenio Marrana Castañeda, se tuvo que lucir. Hizo paradas clave para mantener el cero. Importantísimo el papel de un portero con experiencia como Castañeda en esos momentos, ¿eh? Sostuvo al equipo cuando más lo necesitaban. Poco a poco, Marte se fue asentando. Y entonces apareció Manuel Alonso, el cerebro del equipo, con un gran disparo, y rompió el empate. Ese gol lo cambió todo. Necaxa se tuvo que ir con todo al frente a buscar el empate y dejó unos huecos atrás que Marte no perdonó. El guión clásico, ¿no? Ya con la ventaja, Marte pudo usar la velocidad de sus delanteros al contragolpe, que era un arma que manejaban muy bien. Y vaya si la usaron. Cayeron 3 goles más, como en cascada. Otro de Alonso, uno de Borbolla y otro de Gómez. El marcador final, un contundente Marte 4, Necaxa 0. ¡Qué manera de responder! Justo cuando más se dudaba de ellos, cuando los habían alcanzado y enfrentaban la posibilidad del triple empate, Marte da un golpe en la mesa tremendo. No solo le ganaron a Necaxa, sino que callaron, al menos por un tiempo, a los que decían que no iban a aguantar arriba. Fue una demostración de calidad, de contundencia y sobre todo de carácter. Recuperaron el liderato solos y de forma espectacular. Y justo ahí, con la liga en su punto más emocionante, con Marte otra vez arriba, ¡pum!, se detuvo el torneo. ¡Una pausa! Justo en ese momento, Pues por la visita de un equipo de Costa Rica, el Libertad. Se armó una serie internacional y la liga tuvo que hacer un paréntesis inesperado, dejando toda la emoción en el aire. Increíble. Bueno, resumiendo estos 2 meses, enero y febrero del 43, una locura, una auténtica montaña rusa. Vimos sorpresas gigantescas casi cada domingo. América goleando a España, el colero Asturias remontándole al Atlante, Jalisco goleando de visita al América. La pelea por el liderato fue brutal, sobre todo entre Marte y Atlante, con Necaxa siempre ahí, molestando. Vimos la inconsistencia de casi todos, ¿no? Y al final vimos también la capacidad de aguante del líder Marte, que, contra lo que muchos pensaban, terminó el periodo en la cima y con una goleada para demostrar fuerza. Y en medio de todo ese caos, pues brillaron jugadores, ¿no? Mencionamos a Octavio Vial, clave en ese arranque del América. A Horacio Casarín, el referente del Atlante. Al joven Antonio Toledo con su hat-trick para Necaxa. A Alberto Caballo Mendoza, el héroe inesperado de Asturias. Y en el líder, en Marte, la regularidad de Manuel Alonso para hacer goles y las paradas clave del Marrana Castañeda en la portería. Figuras que destacaron en un entorno de muchísima competencia y, pues sí, volatilidad. Sin duda, 2 meses que fueron como una probadita de lo impredecible y emocionante que era ese fútbol. Totalmente. Y todo esto nos deja pensando, ¿no? Una reflexión para el final. Tanta volatilidad, tantas sorpresas, esos marcadores tan cambiantes que vimos en enero y febrero del 43. ¿Qué nos dicen en realidad sobre el fútbol mexicano de esa época? ¿Era señal de que había una paridad real, de que cualquiera le podía ganar a cualquiera? ¿O quizás era más bien un reflejo de las dificultades, de los desajustes, de un profesionalismo que apenas nacía?
Los viajes agotadores, las canchas diferentes, la preparación física quizá desigual. ¿Qué factores que no vemos, más allá del talento o la táctica, podrían estar jugando un papel tan importante para que la liga fuera así, tan impredecible semana tras semana? Es algo fascinante para seguir pensando sobre esa etapa fundacional de nuestro fútbol.